como tratamientos iniciales. Vean ustedes aquí cómo las intervenciones intensivas definitivamente cambian mucho el panorama si es una intervención llamada, entre comillas, convencional. A esto le llamamos manejo convencional, a esto le llamaríamos manejo nuevo, incluyendo sus medicamentos. La mayoría de los pacientes pues requerirán 2 o más fármacos para llegar a las cifras deseables o cifras meta. Diabéticos o hipertensos es usualmente necesario, no usualmente, sino generalmente necesario. Las combinaciones que existen actualmente, pues muy favorecidas estas, diuréticos y betabloqueadores, IECAs y diuréticos, ARA2 y diuréticos, bloqueadores de canales de calcio, conjuntamente con IECAs o ARA2, y existen, va a haber estas serie de combinaciones que están saliendo nuevamente, y algunas otras combinaciones entre betabloqueadores, pero evidentemente que se está reconociendo, y igualmente en Estados Unidos cada vez más hay la aceptación. En los Estados Unidos se rechazaba mucho las combinaciones y dan los medicamentos por separado. Ahora ya cada vez más vemos que a los pacientes se les empieza a dar una sola píldora y ya con varios medicamentos. Ya no digamos la incidencia de diabetes en hipertensos, ¿verdad? Las implicaciones metabólicas. Este estudio del Alpine demostró cómo los tratamientos combinados, el tratamiento combinado convencional, comparativamente con el tratamiento combinado nuevo, pues vean ustedes la incidencia de diabetes a un año, 4.5 con el convencional, contra el riesgo de 0.5% de diabetes con los tratamientos combinados nuevos. El estudio LIFE también demostró cómo era mucho mejor el usar inicialmente una ARA2 que un betabloqueador. Si hablamos de hipertrofia ventricular izquierda, pues también veamos ustedes quiénes son los que realmente tienen mayor efecto benéfico en el tratamiento de hipertrofia ventricular izquierda. Si hablamos de proteinuria, pues también estamos viendo quiénes son los medicamentos que realmente nos benefician en el manejo de proteinuria, microalbuminuria. Y pues tenemos que pensar también cuando iniciamos tratamiento en cuáles son los medicamentos a los cuales los pacientes tienen más apego. Evidentemente, vean ustedes cómo los diuréticos y los betabloqueadores tienen muy poco apego comparado con nuevos medicamentos. La necesidad de cambiar terapia antihipertensiva en un año, pues también tenemos que tenerlo en cuenta. La reducción de la hipertrofia, ¿verdad? Mayor reducción de estos medicamentos en comparación con diuréticos y betabloqueadores. 1 minute remaining. El tratamiento, lo bueno es que no hablo inglés. Bien, entonces la hipertrofia es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta también. Vamos a tratar un poquito más rápido. Ya no digamos la hipertrofia tomando en diabéticos. Entonces, ¿por qué no solamente nos referimos a hipertensión diabética? Ya le han dicho que, bueno, cuando hablamos de síndrome metabólico, diabetes, mellitus, hipertensión, pues se requiere un abordaje integral a todos los componentes, comorbilidades y factores de riesgo. Pero pues como ya alguien lo mencionó, me parece que fue el doctor Mini, esto es una pandilla de delincuentes y aunque hay que someterlos a todos, primero hay que ir por los cabecillas. En el hipertenso 1 diabético, además de tratar la hipertensión, debe prevenirse la diabetes. En el diabético a 1 hipertenso, además de tratar la diabetes, debe prevenirse la hipertensión. Los diuréticos y betabloqueadores son 2 recursos terapéuticos con más tiempo de uso, más experiencia, más conocimiento, beneficios, efectos iniciales. Tienen efectos iniciales, persistencia en situados como opiniones iniciales en recomendaciones, guías y normas. Es la cuestión principal de su controversia. Esto es recomendaciones iniciales, son manejos iniciales. Hay argumentos a favor, como decíamos, su eficacia, su costo reducido principalmente, ¿verdad? Los betabloqueadores en enfermedades especialmente como arritmias, insuficiencia cardíaca crónica, son también recomendados como primera línea. Cada vez nuevas moléculas de más efectos efectivos interesantes, ¿verdad? Particularmente importancia en pacientes con tono adrenérgico simpático elevado. Es también un fármaco muy combinado y combinable. Como se aprende, el diurético es quizá el medicamento combinable número 1. Sería el diurético el medicamento combinable, pero no como un tratamiento inicial.
La argumentación en contra para los diuréticos, con todo esto que ocasiona, y a los betabloqueadores, que no es de despreciarse. Este estudio encontró que, pues con todas estas evidencias, lo que se esperaba de los betabloqueadores en hipertensión como de tratamientos iniciales, ¿verdad?, no hubo diferencia de reducción de mortalidad en hipertensión comparado con otros fármacos. Por lo tanto, concluyen que los betabloqueadores no deben ser considerados como primera opción. Ha sido ampliamente documentados en cuanto a los betabloqueadores, aceleran la aparición de la diabetes en hipertensos, tiene efectos deleterios metabólicos, restricciones por sus efectos cronódromo e inotrópicos negativos. Y bueno, pues si realmente tomamos en cuenta lo que decía David Sack en esta época de la medicina basada en la evidencia, en la existencia, ¿verdad? Bueno, pues en la etapa de medicina debe reconocerse que deben ponderarse más correctamente los beneficios y los efectos indeseables. Cada vez más importancia al impacto en órganos blancos de diferentes fármacos, mejores evaluaciones en comparación con otros grupos de antihipertensivos como monoterapia inicial. Los diuréticos, decíamos, es muy seguramente el número 1 como fármaco combinable, mas no de primera línea. Los cardiólogos especialistas realmente muy poco lo usamos como medicamento de primera línea o de primer paso. Son los más preferidos como segundo fármaco adicional. Ahora las guías europeas lo están poniendo como algo necesario para poder hablar de que un paciente no responde, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto de las guías y las normas? Ya se mencionaba. Bueno, las guías y normas, uso adecuado, útiles para definir posición de cada fármaco en el arsenal terapéutico, validándolo científicamente. Las guías son subutilizadas, particularmente en medicina general y especialidades endocrinarias con enfermedades cardiovasculares, donde son muy útiles. El abuso de las guías y normas es definirlas y establecerlas como normas. Esto me parece lo que sucede en México. En México, más que hablar de guías, se habla de normas, la norma para hipertensión, la norma. Esto es ofensivo realmente, ¿no? Cardiólogos especialistas no los hacen con enfermedades cardiovasculares y hipertensión, no deben constreñirse a esas normas, deben realmente ser nada más eso, unas guías. Son útiles para los que no saben o apenas saben. Los que saben están obligados, de acuerdo a su buen juicio, a modificarlas o incluso transgredirlas ante un caso específico si así lo requiere. Entonces, como conclusión, bueno, pues en el tratamiento inicial hay algunos elementos indispensables. Debe hacerse un correcto diagnóstico y una estratificación correctos. Definición precisa de daño a órganos blancos, investigación adecuada de comorbilidades, el cálculo que es la objetivación, la cuantificación del nivel de riesgo del paciente y establecimiento de metas y plazos para cada uno de los factores de comorbilidades. A un mismo eficacia antihipertensiva hay definitivamente grandes cambios clínicos. Y lo que pasa con todo esto es que, como decía Voltaire, cuando algo es nuevo, la gente dice que no es verdad. Y cuando algo es verdadero, la gente dice que no es nuevo. Pues con esto termino y creo que lo que más que dar es recomendaciones y recetas, un panorama general de cómo debemos abordar a nuestro paciente inicialmente. Gracias.